Bien, pues comenzamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en nuestro webinar sobre Gradescope, en el cual analizaremos cómo el profesorado o parte del profesorado de la Universidad Autónoma de Barcelona ha podido utilizar Gradescope para reformular los procesos de evaluación durante los últimos 12 meses. Como todos sabemos bien, en 2020 los educadores se vieron obligados a transitar rápidamente hacia una evaluación en línea y lidiar con un año incierto y desafiante de aprendizaje híbrido. Sin embargo, muchos educadores ahora también están utilizando esto como una oportunidad para repensar la evaluación y ver si existen oportunidades para innovar y optimizar sus propios procesos de evaluación. En concreto, veremos cómo parte del personal académico de la Universidad Autónoma de Barcelona ha podido rediseñar con éxito sus módulos para la enseñanza en línea y ahora están en una mejor posición para afrontar el futuro más consistente de la evaluación digital. Un segundito, perdón, que se nos ha ido la presentación. Bien, aquí la tenemos de nuevo. Bien, antes de comenzar, vamos a comentar unos pequeños aspectos sobre la dinámica de la sesión de hoy. La sesión tendrá una duración de entre 45 y 50 minutos. Todas las líneas están silenciadas, es decir, los micrófonos de sus ordenadores están desactivados y por ello, por favor, utilice la sección de preguntas y respuestas que se proporciona en el mismo Zoom y, por supuesto, pueden hacerlo en cualquier momento. Por último, les recordamos también que la grabación de esta sesión estará disponible durante los próximos 7 días. Así que comencemos con algunas presentaciones. Bien, pues estoy muy contento de contar esta tarde con la presencia de Xavier Roca. Xavier es ingeniero informático, se doctoró en informática en 1998 por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es catedrático del Departamento de Ciencias de Computación de la misma universidad e investigador asociado en el Centro de Visión por Computador. Tiene reconocidos 5 tramos de docencia, 4 tramos de investigación, un tramo de transferencia tecnológica y un tramo de gestión de la misma. Ha dirigido 14 tesis doctorales, ha sido investigador principal en varios proyectos con visión artificial, financiados tanto con fondos públicos como privados. Ha creado 3 spin-offs derivados de los resultados de estas investigaciones. Ha publicado 80 artículos en congresos y revistas internacionales. Ha sido subdirector del mismo Centro de Visión por Computador y es director del Departamento de Informática de la UAB. Y por otro lado, mi nombre es Lluís Val y trabajo para Turnitin como gerente territorial en la península ibérica desde hace ya más de 5 años. Dentro de nuestro portafolio de soluciones se incluye Gradescope, la herramienta de la cual vamos a hablar hoy. Antes de hablar con Xavier, para aquellos de ustedes aquí hoy que no están muy familiarizados con Gradescope, comencemos con un pequeño recorrido de la evolución de la solución y algunos aspectos claves de la herramienta que han ayudado a las instituciones a digitar las evaluaciones. Gradescope fue fundado en 2014 en la Universidad de California, Berkeley, por un grupo de estudiantes graduados que estaban frustrados por los inconvenientes generales y el alto tiempo consumido en la calificación tradicional a lápiz y papel. En general, este tiempo consumido para calificar era descomunal y les resultaba difícil ser consistentes y obtener información sobre el rendimiento de los estudiantes. Construyeron un servicio de calificación funcional para mitigar estos desafíos, aceleraron el proceso, digitalizaron el flujo de trabajo y lo pusieron a disposición de otros departamentos del campus. Así, Turnitin adquirió Gradescope en 2018 para potenciar estos mismos procesos de evaluación. Y desde entonces, los usuarios activos y las respuestas calificadas han crecido de manera constante, hasta el punto que en 2020 el uso creció enormemente a medida que muchas instituciones buscaban nuevas herramientas para consolidar sus evaluaciones en línea. Bien, ¿y qué es Gradescope? En términos generales, Gradescope es una plataforma de evaluación y retroalimentación que moderniza el proceso de calificación y transforma la calificación en aprendizaje. ¿Qué significa convertir la calificación en aprendizaje? La calificación debe proporcionar comentarios prácticos tanto para los estudiantes como para los instructores. Debería ayudar a los estudiantes a aprender, evidentemente. Debería ayudar a los instructores a controlar el ritmo y a dirigir la instrucción.
Y por otro lado, también debería ayudar a los instructores a redactar la propia evaluación. Gradescope, en definitiva, ayuda a las instituciones a lograr esto al disminuir el tiempo de calificación mediante el uso de rúbricas, comentarios reutilizables, calificación pregunta por pregunta y un largo etcétera de beneficios. Así, se aumenta la coherencia y la calidad de la retroalimentación y proporciona información sobre el aprendizaje de los estudiantes y la calidad de evaluación con estadísticas muy detalladas de cada uno de ellos. Gradescope también ofrece opciones para una amplia gama de tipos de trabajo, evaluaciones y disciplinas. Como pueden ver aquí, la variedad de tipos de tareas compatibles es muy amplia, desde exámenes en papel, cuestionarios, trabajos de redacción, trabajos de programación y exámenes tipo test, por ejemplo. Por tanto, Gradescope puede adaptarse a diferentes preferencias de evaluación y a una gran variedad de disciplinas. Los estudiantes tampoco necesitan equipos de alta tecnología para completar su trabajo y recibir sus comentarios. Pueden completar su trabajo en papel y posteriormente enviarlo a la plataforma tomando una simple fotografía con su teléfono móvil. Además, podemos etiquetar dónde los estudiantes han respondido a cada pregunta, como pueden ver en pantalla, y así los profesores ya no tienen que barajar múltiples trabajos buscando la respuesta correcta, ya que automáticamente Gradescope les guiará a la pregunta correcta para calificar. Es decir, podemos ir evaluando consistentemente la pregunta 1 de todos nuestros estudiantes, posteriormente la segunda y así sucesivamente. A través de Gradescope también es posible crear y distribuir tareas y exámenes completamente en línea. Esto nos permitirá mezclar y combinar preguntas cerradas y abiertas y, por tanto, mezclar preguntas que se evalúen de manera automática o manualmente en la misma prueba, cosa que potenciará la eficiencia y variedad pedagógica que podemos aplicar. Cuando calificamos con Gradescope, esto es lo que vemos en términos generales. Esto es una captura de la pantalla de la interface de Gradescope, donde en la parte izquierda que ahora están viendo está el trabajo del alumno con la respuesta escrita. Y a la derecha está la rúbrica que puede preconstruirse o editarse sobre la marcha. Entonces, dentro de la misma rúbrica podemos proporcionar comentarios a los estudiantes sobre su trabajo y podemos también agregar elementos nuevos a la rúbrica que se aplicarán consistente y retroactivamente a todos los trabajos evaluados y por evaluar. Gradescope ayuda así a los evaluadores a centrarse exclusivamente en el contenido de una respuesta individual y ayuda a los equipos de calificadores a construir y mantener y aplicar un estándar de calificación alineado para todos los estudiantes. Bien, pues esto es una descripción general de Gradescope y de cómo puede ayudar a calificar en cualquier institución y a digitalizar todo el proceso de evaluación. Y cómo podemos pues calificar de manera rápida, consistente y de manera justa también. Hay mucho más que ver que no hemos abordado hoy y compartiremos más información más adelante sobre alguna de las próximas sesiones donde abordaremos todos estos temas en mucha más profundidad. Bien, pues entonces vamos ahora a hablar con Xavier Roca, que realmente es lo más interesante de esta sesión. Y para ello voy a dejar de compartir mi pantalla. Y nada, Xavier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Es un Luis. placer hablar contigo. Y de entrada, no sé si hay algún aspecto adicional sobre tu currículum que te gustaría añadir al margen de lo que ya hemos comentado. No, básicamente lo has dicho todo. Soy doctor en informática. Actualmente ejerzo como catedrático en el ámbito de ciencias de la computación. Y bueno, lo único concretar que he sido director, que ya no lo soy del departamento, pero ¿Verdad? bueno, he ejercido esta tarea de dirección. Genial. Bien, Xavier, ¿cómo ha sido la transición hacia la enseñanza híbrida y remota, tanto por parte tuya como profesor a nivel individual como a nivel institucional por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona? Bueno, pues de la noche a la mañana, básicamente, ¿no? Es decir, de un día para Ok, otro, pues tuvimos que pasar todo el contenido a lo que sería una enseñanza online. Eh,
Y bueno, básicamente en mi caso, tal vez tenía una cierta, bueno, había estado preparando ya los cursos con la metodología de clase inversa, por tanto tenía ya mucho material eh, audiovisual, documentos preparados para este tipo de metodología. Y en ese sentido, pues bueno, me ha sido en ese sentido más fácil. Pero bueno, mis compañeros han tenido la dificultad que implica hacer lo que sería clases magistrales, pues pasarlas a hacerlas online. Comprendo. Entiendo también que no todo el mundo tiene las mismas conocimientos digitales y evidentemente ha sido una Correcto. brecha pues importante a superar en Importante, esos sí. casos, ¿no? Bien, ¿y cómo se vio afectada en este caso la política de calificación estandarizada o general de la universidad en el nuevo escenario? Bueno, en este caso, básicamente en el segundo semestre, donde las restricciones por la pandemia han sido más fuertes, pues evidentemente muchos de los exámenes se han debido realizar mediante calificaciones o la realización de los exámenes online, con todo lo que implica, pues, bueno, el control de copias, saber que todos los alumnos están jugando, digamos, con las mismas condiciones de, de transparencia, que tienen las mismas oportunidades, etcétera. Esto ha sido una dificultad que hace un año pues estábamos en esta situación tan compleja. Durante la segunda parte, digamos, de la pandemia, el curso 2020-2021, el primer semestre, las restricciones en cuanto a la realización de exámenes se han relajado un poco y por tanto han podido ser otra vez presenciales, aunque las clases han seguido siendo online. Perfecto. Bien, mira, coméntanos un poquito ahora más en detalle, ya abordando un poquito el tema de Gretzko, cómo ha sido tu experiencia con la solución. Por ejemplo, de entrada, cómo te enteraste de la existencia de la solución? Mira, básicamente por unas de las características que has comentado, ¿no? Es decir, yo estaba con un proyecto de innovación docente donde quería tener un feedback, es decir, detectar de manera precoz dónde estaban los fallos de aprendizaje, ¿no? Es decir, necesitaba algún tipo de estadística que me dijera que los estudiantes están fallando un poco más en este tipo de resolución de problemas y tal. Estuve haciendo una búsqueda para ver si había algún tipo de tecnología basado Big Data sobre este aspecto. O sea, a Ujú. partir de los datos de las entregas que vamos recibiendo a través de nuestras plataformas del campus virtual. Y un poco por casualidad encontré un artículo que hablaba justamente de la historia que has comentado de Gradescope, de la creación de esta plataforma, y empecé a rascar un poco y me encontré con esto. Es decir, no estaba buscando exactamente una plataforma como la de Gradescope, pero enseguida vi que eso es una de las cosas que podían solucionar más eh, problemas que tenemos de gestión de los exámenes. Claro, entiendo que fue por una particularidad, un detalle y a partir de ahí, Detalle pues, y abrirse un potencial bueno, ya supongo que iremos hablando, pero que para mí ha resultado muy importante. genial. Y cuánto tiempo hace que utilizas la solución, más o menos aproximadamente a día de hoy? Mira, esto estaríamos hablando de hace 2 años. Empecé con una licencia de demostración, Sí. un poco, bueno, con el miedo ese de decir, esta es una tecnología nueva, no sé si va a encajar con los alumnos, Ujú. etcétera. Empecé con grupos pequeños, con exámenes más de recuperación, donde el número de alumnos es más pequeño, aproximadamente hace 2 años. Y este curso, pues ya digamos, utilizando terminología industrial, ¿no? Ya lo he puesto a nivel de producción. Es decir, ya con grupos de primero, grupos numerosos de 150 alumnos, donde pues ya se ven
de manera mucho más clara los beneficios que aporta utilizar una plataforma de este tipo. Genial. ¿Y cómo fue la adopción de la solución a priori? ¿Te pareció sencillo? ¿Requirió de una gran inversión de tiempo para conocerla, o documentación, tutoriales, etcétera? A ver, de hecho es muy intuitivo. Eh, el, el problema principal, a ver, digamos, para centrar un poco en cómo lo utilizo yo, básicamente es todos los exámenes, mi asignatura es una asignatura de programación de primero, de introducción a la programación, eh, grupos numerosos, es decir, estamos hablando de unos 240, 300 alumnos divididos entre un par de profesores y que los exámenes pues se acaban haciendo a lápiz y papel. Se les propone una serie de problemas que ellos han de resolver utilizando un lenguaje de programación, en este caso el lenguaje de programación en C. Lo que sería al final implica que tenemos un gran número de exámenes, Sí. en mi caso, pues 150 exámenes con 10 preguntas cada vez, son pues esto, 1500 preguntas que hemos de contestar. Entonces, en cuanto a la adopción, pues básicamente tuvimos que hacer todo el escaneado de estos 150 exámenes, o de los exámenes en concreto. Y la parte tal vez que fue más complicada era sobre todo entender, ver el concepto de que este examen se debe o este paquete de exámenes se van dividiendo en los diferentes alumnos, que hay una serie de herramientas muy potentes que nos permiten identificar mediante sistemas de visión por computador, de que leer cuál es el número de identificación del alumno, el nombre del alumno y ponerlo en correspondencia con la base de datos que tú tienes. Ese fue tal vez el paso que al principio me costó más, Claro. de cómo escanearlos, en qué dirección, etcétera, cómo se dividía. Pero una vez que ya has entendido la dinámica, a partir de aquí, básicamente todos son beneficios. Claro, entiendo que es como cuando te cambias de sistema operativo en tu teléfono móvil, ¿no? Que requiere de un Correcto. mínimo tiempo de transición Sí, es un para cambio de adoptar. paradigma, ¿no? Es decir, estás acostumbrado a coger tu bolígrafo en rojo y empezar a pasar exámenes y tal, y claro, todo eso debe pasar primero por la copiadora multifunción, debes hacer generar tu fichero de PDFs con todos los exámenes, eso traerlo a tu ordenador y a partir de ahí Gradescope es muy potente en el sentido de que te permite identificar cada alumno, hay que hacer alguna cosilla a mano, pero cada vez veo que es más potente en este sentido y la verdad es que bueno, que es Sí, la parte. de hecho bien, supongo que has trabajado con la funcionalidad, la posibilidad de que el mismo Gradescope es capaz de identificar qué Sí, sí, trabajo sí, pertenece a cada alumno y correcto, posteriormente pues asignárselo al mismo. correcto. Bien, y al margen de estas funcionalidades, ¿hay alguna funcionalidad que realmente aprecias, la cual, vaya, no tenías conocimiento o que a medida de ir trabajando la solución digas, ostras, esto ha sido pues un game changer, ¿no? Una cosa que realmente ha sido muy útil para mí. A ver, y yo entiendo que es que eh, hace que seas más consciente del método de evaluación, ¿no? Ajá. Es decir, el hecho de tener, obligarte a poner por escrito, pienso en tu transparencia que has puesto, ¿no? Es decir, en esta Ujú. parte izquierda, todo lo que serían las rúbricas, es decir, ¿por qué vas a evaluar? Es decir, ¿qué criterios vas a utilizar para evaluar ese examen? Ese esfuerzo, creo que es una cosa que yo entiendo que antes lo hacíamos de manera inconsciente, ahora lo haces de manera consciente, ¿de acuerdo? E incluso te permite ser, en el momento de poner el examen, también pensar en, oye, voy a hacer esta pregunta porque esto en la rúbrica voy a poner que voy a mirar que pues una variable se inicialice antes de utilizar, voy a evaluar si este bucle o esta estructura repetitiva tiene esta estructura o no tiene esta estructura. Por tanto, hacer ese ejercicio creo que es importante y vaya, para mí la ventaja principal es que una vez tienes todo esto,
Entonces pones la máquina en marcha, digamos, Ujú. tú como profesor, y van pasando los exámenes, se te presenta la pregunta y tú simplemente ves el examen, lo chequeas y dices, a este alumno, a este estudiante, no ha hecho correctamente esto, esto y esto, lo marcas con tu explicación. Si hay alguna cosa que no tienes contemplada, siempre puedes utilizar el teclado para añadir los comentarios que normalmente escribes y que por prisa siempre acabas escribiendo mal. Como es una cosa que se puede recuperar, pues automáticamente cuando tú ya empiezas a decir aquí te has olvidado esto, pues ya te propone de los últimos comentarios que has hecho cuál es el que puedes elegir, y por tanto el proceso de evaluación diría que en mi caso ha bajado un 25% el tiempo de corrección. ¿De acuerdo? Genial, cool. Automatizas mucho el proceso de corrección. Eso sin utilizar, que es una cosa que solamente he probado una vez, toda la parte de visión por computador que te permite Ah, decir, pues busco que en la respuesta haya un 8, un 5 y un 4 o haya esto lo he utilizado un par de veces, pero básicamente lo que yo estoy utilizando es más de toda la evaluación clásica de escribir qué está ujú. bien o qué está mal, pero todo esto pasado en un ámbito más de digitalización, ¿no? Comprendo. Claro, y eso radica en una disminución del estrés y, por tanto, más claridad para afrontar o diseñar cualquier proceso pues, de evaluación y ganar consistencia, ¿no? Sobre la misma. Sí, sí, aparte del estrés que a veces yo siempre comento que cuando recojo los exámenes siempre tienes el miedo de perder algún tipo de examen. En este sentido, tú, claro, en cualquier momento puedes ponerte a corregir un examen sabiendo que todo está en la nube, que tú tienes Ujú. los exámenes custodiados en tu despacho y por tanto puedes moverte para arriba, para abajo sin ninguno de los problemas. Que leyendo la historia un poco de Gradoscope, creo que uno de los fundadores, su miedo era esto: me tengo que ir de vacaciones, ¿qué Ujú. hago? Exacto, Con los exámenes no me los puedo llevar, ¿no? Entonces, exacto. yo entiendo que también es una ventaja muy importante. Genial. Y, Xavier, respecto a los estudiantes, ¿cómo han respondido cuando han sido evaluados congreso? ¿Cuál ha sido su feedback, vaya, los comentarios que te han hecho, sus percepciones? Mira, a ver, yo te puedo dar datos. eh, para mí el dato fundamental es decir que lo he probado en dos exámenes, el examen que sería final y el examen de recuperación. Te diría que en este caso, en ninguno de los dos exámenes he tenido ninguna revisión de exámenes. Es decir, los que soy profesores me entenderán, ¿no? Es decir, yo lo que hago es que cuando he acabado de corregir el examen, lo que genera Gradescope, que es básicamente un report donde hay su examen con todos los comentarios que les hemos hecho y los criterios de corrección, es decir, las Sí. rúbricas que han conseguido o no. Esto genera un PDF y eso lo puedes mandar o lo puede ver el estudiante. Cuando les das esta información a los estudiantes, claro, es todo mucho más transparente. Tú dices, mira, te he evaluado por esto es lo que está bien o mal, no hay problemas de sumas, todo ha sumado, no hay una equivocación de sumas, puedes haber pinchado, evidentemente, un criterio que no esté, que no sea el correcto, pero te diría que de los 150 exámenes corregidos no tengo ninguna revisión de examen. Y esto también es importante, es decir, que quiere decir que el alumno está de acuerdo con ese tipo de corrección, tiene mucha información. Y un segundo aspecto que para mí también es muy importante es que el feedback que das a los alumnos, que yo entiendo que es una de las bases del proceso de aprendizaje, es decir, ahí le das toda la información que tú has utilizado para corregir su prueba, donde les das unos comentarios sobre el examen que están claros, bien escritos, eh, y todos tus criterios con los cuales estás evaluando la prueba. Él puede ver en qué ha fallado, él puede ver que ese criterio de inicialización, de qué forma tiene una estructura repetitiva, una estructura condicional, qué está fallando, y por tanto, de cara a preparar el examen de recuperación, ¿de acuerdo? Yo entiendo que es decir, que es una herramienta muy importante para ellos. De hecho,
No hemos hecho datos, no hemos mirado los datos de manera muy profunda porque solamente tenemos 2 grupos. Entre los grupos que hemos utilizado Gradescope y los que no, ha habido una diferencia de que un 10% de los alumnos en estos grupos que han tenido este feedback del report que genera Gradescope, un 10% ha aprobado más que el grupo que no ha tenido este feedback o lo ha hecho de manera clásica, ven a revisión y mira cuál es el examen. Genial. Por otro lado, Xavi, ¿has utilizado la funcionalidad con los estudiantes, por ejemplo, de que tomen una simple fotografía de su trabajo para subirla? Porque desde un punto de vista personal, a mí me parece una cosa muy interesante, ¿no? Yo esto no lo he utilizado, básicamente, digamos, lo he utilizado para evaluar el examen final, por tanto es una cosa que debo custodiar yo y por tanto todo el sistema. Pero evidentemente para pruebas de otro tipo que no sean tan fundamentales, lo veo también muy interesante. Vale. Xavier, ¿qué les dirías a otros educadores que estén considerando utilizar Gradescope para la evaluación? Bien, teniendo en cuenta pues, el nuevo contexto educativo, ¿no? Cuando volvamos a presencial, el cual evidentemente será presencial, pero quizás habrá elementos de esta transición tecnológica e incluso social, ¿no? A nivel educativo que hemos vivido, la cual hará pues, que en muchos procesos educativos vayan a cambiar respecto a la manera clásica que teníamos de evaluar. Sí, nosotros en la escuela de ingeniería, pues estamos, hay un grupo o está incluso impulsado por la misma dirección de la escuela de ingeniería que está muy preocupada y está trabajando en este retorno, un retorno que tal vez, evidentemente, pasará por el presencial, pero no olvidaremos toda la parte no presencial. Yo creo que debemos encaminarnos hacia modelos más híbridos, donde, digamos, todas estas tecnologías que hemos visto ahora que están en el ámbito, o que digamos que eran en el ámbito más online, ¿de acuerdo? Debemos sacar partido. Y para mí todo el tema de mayor transparencia en todo el proceso de evaluación es una piedra angular. Es decir, yo entiendo que una de las, digamos, revisando un poco los comentarios que nos dan los alumnos en todo lo que sería el tema de estadísticas, de encuestas, perdón, es si realmente les damos un feedback bueno o no para ayudarlos en su aprendizaje. Yo entiendo que poder hacer más pruebas que nos permitan ver si un alumno está aprendiendo mejor o peor es una cosa que deberemos hacer. Herramientas que nos permitan ir más rápido a devolver los trabajos corregidos, pues evidentemente nos permitirán hacer algunas pruebas más, algunos exámenes más y por tanto dar más feedback al alumno y controlar más su proceso de aprendizaje. Por tanto, si podemos ahorrarnos tiempo, seguro que podemos hacer muchas más pruebas. Genial. Y Xavier, ¿verías posible estandarizar Gradescope o herramientas? O dicho de otra manera, ¿cómo verías tú, con la experiencia que tienes como catedrático y como persona que trabaja en la universidad, la adopción de este tipo de herramientas a nivel institucional y estándar en las políticas de evaluación de las universidades, pues precisamente para ello, para consolidarlas, estandarizarlas y aplicar transparencia respecto a los estudiantes? Digo, es decir, todo este tipo de herramientas que nos permitan hacer nuestro trabajo mejor, soy un acérrimo defensor de este tipo de herramientas, porque al final, como profesores, nos toca hacer un poco de todo, ¿no? Nos toca hacer investigación, nos toca hacer gestión, nos toca hacer docencia. Estás tocando muchas teclas al mismo tiempo, ¿no? Tener herramientas que te permitan hacer tu trabajo mejor, con mejores
resultados. Y así yo creo que nos avalan las asignaturas en las cuales hemos podido hacer las pruebas con Gradescope, que avalan que lo podemos hacer mejor utilizando estas herramientas, pues evidentemente es un poco cerrar o poner vallas en el campo a lo que viene, ¿no? Digamos, no podemos oponernos a este cambio tecnológico que además va a nuestro favor. Y más entiendo también teniendo en cuenta pues, las aptitudes tecnológicas o digitales, ¿no?, que tienen hoy los estudiantes de manera nativa o de manera neonata respecto a la brecha que puede existir con personas como nosotros que quizás nos hemos tenido que alfabetizar digitalmente, ¿no? Es decir, la predisposición, entiendo, de los estudiantes para estas herramientas es quizás mayor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, bueno, es decir, para ellos no hay barreras en la utilización de la tecnología. Entiendo que, bueno, yo creo que, a ver, ¿no?, como profesores, digamos, y te repito, es decir, todas estas herramientas que han de permitirnos hacer las cosas más rápidas, dar más feedback, que el alumno sienta de que cuando hace una prueba, esa prueba es justa porque se ha evaluado bajo, le estamos diciendo, se ha evaluado bajo estos criterios sobre el, mira, por este hemos quitado tantos puntos, sobre este tanto. Es decir, yo entiendo que también estas nuevas generaciones, ¿de acuerdo? Esta idea más de justicia, de que ver cuáles de transparencia, pues son aptitudes que aparte de todo el tema digital también son importantes, ¿no? Es decir, que les estamos pidiendo un esfuerzo en el estudio, en el trabajo y tal, pero al mismo tiempo nosotros también respondemos diciendo, oye, mira, es que aquí esta prueba, este examen, ¿de acuerdo? Estos son los criterios, no son subjetivos, son estos, para todos son igual, independientemente que lo haya corregido Xavi Roca o que haya corregido mi compañero Robert, ¿no? Es decir, los dos hemos utilizado los mismos criterios, la misma puntuación, hemos hecho el esfuerzo de poner un examen pensando que vamos a preguntar esta pregunta, ¿por qué queremos ver si sabes esta rúbrica, si has conseguido estos conocimientos? Y por tanto es que no podemos ser más transparentes como docentes. Genial. Y bien, entiendo que también por parte de la comunidad educativa hay la responsabilidad, ¿no?, de quizás hacer este esfuerzo para poderse comunicar de esta manera más digital o más transparente o más inmediata, así Sí. como requieren los estudiantes, reitero, neonatos digitales, ¿no? Uh-huh. Bien, una última pregunta, Xavier. Si pudiéramos hacer una carta a los Reyes Magos, ¿qué desearías ver futuramente en una herramienta evidentemente en evolución como es Gradescope respecto bien a una aplicación o una nueva funcionalidad que realmente te pudiera dar servicio con la experiencia que tú puedas tener como educador? No sé, dos cosas, ¿no? Es decir, para mí que en mi caso, voy a pedir Sí. la cara, en mi caso, es decir, que estuviera 100% integrada en mi campus virtual, es decir, 100% integrada, que no, digamos, fueran dos plataformas, sino que todo fuera integrado y por tanto se podía integrar dentro del libro de calificaciones de mi campus virtual. Y la segunda cosa, pues justamente el por qué me encontré con Gradescope, ¿no? Es decir, de alguna manera poder analizar la evolución de un estudiante, las notas que va obteniendo en cada una de estas pruebas que les vamos haciendo y ser capaces un poco de predecir, decir, oye, a ti estás yendo cojo de estas objetivos de aprendizaje. Es decir, te está fallando esto y si continúas por si no mejoras aquí, vas a tener dificultad en estos aspectos. Es decir, utilizar un poco el Big Data para ayudar y dar más feedback todavía al alumno.
Bien, entiendo que Gradescope a día de hoy trabajamos con integraciones, tanto en Moodle como en otras soluciones, y de alguna manera esta acumulación de datos que se puede obtener va un poquito en este sentido en cuanto a divisar lagunas de aprendizaje o quizás del temario propio, ¿no? Que nosotros estamos impartiendo Ujú. para crearlo, realizarlo de manera más consistente. Sí. Bueno, nada, Xavier, pues oye, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus interesantes explicaciones. Ha sido un placer contar con tu presencia y espero que futuramente podamos volver a hablar sobre Gradescope o sobre otras virtudes pedagógicas para aportar conocimiento pues, a la audiencia. Muy bien. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Buenas tardes. Bien, pues vamos a pasar ahora un segundito. Voy a volver a compartir mi pantalla a una sesión de algunas preguntas y respuestas que podamos tener. De hecho, veo por aquí que tenemos una pregunta que va a responder mi compañero Jamie, el cual es responsable, un segundito que no puedo ver la pregunta aquí, ahora la veo bien, que va a responder mi compañero Jamie. A ver, nos pregunta Elena Rozas, a la cual no conocía la solución y desearía bien si le podemos indicar qué ventajas puede tener Gradescope frente a plataformas de teleformación como por ejemplo Moodle, que también dispone de rúbricas para la calificación de tareas y talleres. Entonces, Jamie, reitero, responsable en EMEA para la solución. Si quiere responder la pregunta. Bueno, Luis, era una pregunta más para Xavi. Perfecto. Xavi. A ver, de hecho, no estoy del todo de acuerdo, o tal vez no lo he, no lo he sabido encontrar. Es decir, en Moodle he estado mirando sistemas de corrección automática, o no de corrección automática, sino de asistencia a la corrección, y yo no las he encontrado, no he encontrado ningún módulo. Es decir, para mí, es decir, lo que yo buscaba era algo que me permitiera pasar de papel a digital, que esto sí que tal vez Moodle lo tiene, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, de manera muy sencilla, que para mí básicamente es esto, es decir, hacer una serie de clics en lo que sería los aspectos de aprendizaje, estas rúbricas, que yo es lo que deseo ver en el examen para calificarlo o no, yo esto no lo he visto en Moodle, ¿de acuerdo? Tal vez puedes escribir, puedes añadir notas y tal, pero esto de tener los criterios y que luego estos criterios que tú has puesto, que seguramente hay algunos que son transversales en diferentes preguntas, tú puedas obtener un poco unas estadísticas a posteriori que te digan, pues hay un 40% de los estudiantes que están fallando y que no saben, me lo invento, inicializar una variable, ¿de acuerdo? Esto te permite ver exactamente cuál es el estado de la... Yo estas cosas no las he visto en ningún modo, ningún módulo Moodle, ¿de acuerdo? Aparte de toda la gestión esta, ¿no? Es decir, que tú das un paquete de exámenes en PDF, los Claro, corta, este dices de fulanito de tal, etcétera. comprendo. Muy bien, pues muchas gracias, Elena, por tu pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta adicional de alguna de las personas que están asistiendo a este webinar que les gustaría realizar. Es el momento para poder lanzar las preguntas. Pues mira, tenemos una pregunta de Enrique Sánchez Salvador, que comenta que Moodle se puede configurar, bien, de hecho creo que es una respuesta, se puede configurar la actividad tarea añadiendo una rúbrica que tanto el alumno como el tutor pueden visualizar y calificar a través de ella. Bien, pues muchas gracias Enrique por tu comentario también aclarativo. Y nada, de nuevo, nos despedimos de nuevo, Xavier. Muchas gracias por tu presencia, por tu participación y espero que estemos en contacto en breve. Muchas gracias a vosotros. Bien, pues
ahora sí les voy a compartir ya para la última sección de comentarios sobre este webinar. Nada, solo comentarles que si les gustó escuchar sobre Gradescope y la experiencia que ha tenido Xavier en la Universidad Autónoma, pues les animo a apuntarse a uno de nuestros próximos talleres quincenales. Estas sesiones son un análisis profundo del producto y muestran en términos muy prácticos cómo usar Gradescope con demostraciones en vivo, como algunos de los asistentes también preguntaban. Pueden utilizar este enlace para registrarse, aunque también el mismo enlace creo que mis compañeros lo han ido publicando en el chat o lo van a publicar, así que a través del mismo podrán asistir a cualquiera de estas sesiones. Y nada, bien, pues muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo para asistir a este webinar. Reitero las gracias a Xavier por compartir su experiencia con la solución. Espero que a todos les haya parecido interesante conocer las virtudes que nos puede o las funcionalidades que nos puede aportar Gradescope. Y adicionalmente, si alguna persona pues tiene alguna pregunta adicional, no duden en ponerse con nosotros a través de este correo electrónico, bien, de nuestro equipo en EMEA, y evidentemente pues estaremos encantados de responderla con la mayor agilidad posible. Dicho esto, muchas gracias a todos. Espero que pasen un resto de buena tarde y espero verles en el siguiente webinar. Muchos saludos. Hasta luego.